honey makes me feel like twice the man I used to be. Wild honey makes me feel like twice the man I used to be. It don't take but a crack to crumble a kingdom. Don't take but a queen to make that kingdom come. I'm a jack of all trades, master of none. Recomiendo que estamos aquí en el Hotel Intertower de la ciudad de Santa Fe, en este caso en un lugar muy particular que tiene el hotel. Estamos en el piso 14, en la habitación presidencial que tiene el Hotel Intertower, y en este caso acompañado por el intendente de la ciudad de Santo Tomé, con Pablo Oliver. ¿Cuándo es, Pablo? Muy bien, ¿cómo te va, Maxi? Sorprendido por la invitación que te hice. Muy lindo, muy lindo. No Puede- conocía, porque bueno, uno sí, no se aloja en hoteles de la ciudad. Sí, muy lindo. Me llamó mucho la atención, Pablo, en estos últimos tiempos, en los cuales en la Argentina se debate entre Macri, Scioli y aquellos que van a votar en blanco, tus declaraciones acerca del no voto a Macri. No por el no votar a Macri, porque uno te conoce a vos, sabes cuáles son tu pensamiento ideológico y cómo has venido últimamente, pero sino estos idas y vueltas que se han producido entre el intendente de Santa Fe con José Corral. ¿Cómo analizás toda esta situación ya al pasado unos días? No, a ver, yo con José Corral no tuve ningún ida y vuelta. No, yo digo, En no, realidad, porque él comentó algo y vos dijiste otra cosa. Que por ahí uno de los periodistas tratan de atar cabo, ¿no? Claro, no, en realidad en su momento hizo una declaración que a mi entender fueron equivocadas. Después de la elección de lo que fue la elección general, donde Macri logra el balotaje, pero hay que decir que lo logra desde un lugar distinto al pensado, ¿no? Antes de las elecciones, las empresas que hacen encuestas, bueno, la mayoría planteaba que el balotaje se iba a definir por 1 o 2 puntos, y en realidad, bueno, esa noche quedó demostrado que no solamente que había balotaje, sino que la diferencia entre Scioli y Macri fue apenas de 3 puntos, más la sorpresa del triunfo de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires, y bueno, muchas elecciones en los territorios que fueron muy importantes para Cambiemos, ¿no? No hay que tener en cuenta que en provincia de Buenos Aires se lograron muchos municipios, en Entre Ríos mismo Cambiemos logró solamente el radicalismo 20 municipios que no tenía o que no estaba gobernando. Bueno, con ese resultado, bueno, es claro que José estaba entusiasmado y en lo personal no tengo ningún reproche para hacer. Él siempre fue un convencido de que había que fortalecer el espacio Cambiemos y a la fórmula de Macri, distinto a lo que obviamente pienso yo, y bueno, hizo una declaración donde planteaba que quien no estaba de acuerdo que podía elegir otro partido. Hice nomás mi aclaración que yo entendía que las discusiones hay que darla internamente, y que si alguno entendía que nosotros teníamos que ser expulsados del partido, bueno, que no transite el camino que tiene que hacer, y iba a ir al Tribunal de Disciplina a defender nuestra posición, no más que eso. A ver, nuestro partido ya tiene como antecedente, expulsó en estos tiempos modernos, en los últimos 15 años, expulsó a Julio Cobos por haber sido candidato y vicepresidente electo y después en ejercicio del primer gobierno de Cristina de Fernández de Kirchner, y sin embargo después del voto no positivo por lo que fue la 125, la resolución que determinó el Fondo Sojero y concretamente las retenciones para el sector, como medía bien porque tenía popularidad, se lo reincorporó al partido. Entonces la verdad que yo creo que en ese momento fue un error haberlo expulsado, fue otro error haberlo incorporado sin aceptar que eso fue un error, y nada más que eso. Pero después tan clara cuáles son las posiciones, yo no tengo ningún reproche para hacer a quienes entienden que Macri es la salida para el país. Confieso que el partido tomó una decisión en Gualeguaychú. Lo que también digo que en Gualeguaychú se discutió la conformación de un frente con el PRO,
no fue un voto por unanimidad ni tampoco por mayoría absoluta, fue 60-40. La Convención de Gualeguaychú no aprobó un programa de gobierno y eso no es poca cosa. Primero que la propia Carta Orgánica del Radicalismo establece que la Convención Nacional es el organismo que determina las alianzas, consagra la fórmula en caso de que no haya interna y haya una fórmula propia, y tiene que aprobar el programa de gobierno, ¿no? Que es esencial para saber qué es lo que va a hacer un espacio político, un partido político, en este caso un frente, en la gestión de gobierno. Y esto no sucedió, y termino. Y de hecho, tengo mis serias dudas que exista un programa de gobierno único. Yo decía algo en otro medio que alguno decía que exageraba, pero yo decía, si vos en una habitación lo metés solo a Alfonsín, en otra habitación a Sanz, en otro lo pones a un economista de Macri, en otra al propio Macri, para dar algún ejemplo, y a los tres le hace 3 preguntas en materia de política económica, no sé si se van a poner de acuerdo. No, van a ser totalmente distintas todas. Porque, Sí. no solamente porque piensen distinto, sino porque digo, el plazo previo a consensuar un programa de gobierno y después ponerlo en práctica, ese ejercicio no se hizo, y si se hizo de puertas hacia adentro de las conducciones, en todo caso de los partidos, pero nosotros lo desconocemos como militante político, desconocemos que exista un programa de gobierno. ¿Te hace ruido que hasta hace un par de meses atrás el PRO era una cosa para las elecciones provinciales y ahora el PRO es otra cosa? Porque hay mucha gente que dice, y sí, hasta hace un par de meses del CEL era lo que no había que votar, y hoy está Macri, que Macri estaba con del CEL, Macri está con Reutemann, y hoy está tanto Corral como Barletta y como muchos dirigentes del radicalismo están encolumnados detrás de esa figura. Porque detrás también del PRO y de Cambiemos está del CEL también. Sí, yo pues, en primer lugar creo que ahí hay una contradicción. Eso ¿no? es lo que eso es lo que me planteaba. El PRO fue el partido y el propio Macri que la noche de las elecciones denunció que en la provincia de Santa Fe hubo fraude, y lo sostuvo prácticamente 10 días después del proceso electoral. Pero independientemente de eso, digo, en el espacio del PRO existe un sector bastante residual del viejo peronismo, del peronismo de la década del 80 con el inicio de la democracia, que inclusive no tuvo un buen pasar por la gestión pública. Y después, bueno, existe la figura simbólica muy fuerte de Carlos Alberto Reutemann, ¿no? Que más allá del respeto que se merece porque es un gobernador electo 2 veces en esta provincia, nosotros del radicalismo siempre hemos tenido fuertes diferencias con esa generación del peronismo que fueron quienes, entre otras cosas, implementaron primero el vaciamiento de la herramienta productiva o de respaldo a la producción más importante que tenía el gobierno de la provincia de Santa Fe, que era el viejo Banco Provincia, para pasarlo a mano del Estado en un negocio que fue escandaloso. Hay archivos y documentos que demuestran que hubo una política de vaciamiento del banco para después justificar su privatización. Después, bueno, todo lo que significó ese espacio político, no solamente en lo que fue la privatización del Banco de Santa Fe, sino en la aplicación de todas las políticas neoliberales. Así que no, yo no tengo duda de que ahí hay una cuestión que es contradictoria, que va a incomodar en muy corto plazo si llega a ganar Macri. Y la otra cuestión que va a incomodar es que el PRO y el radicalismo van a conformar un interbloque en la Cámara de Diputados, en el Senado, que va a ser el interbloque Cambiemos, y en la provincia de Santa Fe está claro que nosotros vamos a estar en un interbloque del Frente Progresista, que es oficialismo en la provincia, y el PRO va a ser oposición. Entonces, sin duda que tendremos que ser muy cuidadosos, pero bueno, tendrán que explicar también las contradicciones a aquellos que las tienen, no es mi caso. Yo tengo claro que los radicales de la provincia de Santa Fe tenemos que fortalecer el Frente Progresista, que el Frente tiene una tarea por delante muy importante que tiene que ver con la posibilidad de reaccionar a tiempo y renovarse. Y cuando digo renovarse, no estoy hablando de las figuras que tengan responsabilidad, estoy hablando de la política. Es necesario que el Frente haga una agenda de gestión urgente,
que ponga en valor aquella demanda que todavía no pudimos satisfacer y sobre todo aquella demanda que para la sociedad es necesaria que se dé respuesta en forma inmediata, ¿no? Desde los problemas de seguridad, la lucha contra el narcodelito, todo lo que tenga que ver con obras de infraestructura, porque es necesario de una vez por todas poner en condiciones la red vial, políticas mucho más activas en materia de producción, y bueno, esa tarea la tenemos que hacer todos los radicales. Después, si alguno va a tener esfuerzo en otra gestión si llega a ganar Macri, bueno, veremos a ver cómo se disimulan esa diferencia, pero va a ser un problema. ¿Cómo te ves dentro de un poquito más de un mes en la legislatura? A ver, trabajando activamente... Porque es un cargo que dentro de todo, a ver, vos estuviste en Santo Tomé, pero que el cargo provincial de la legislatura es totalmente distinto a ser intendente de una ciudad. Sin duda. O un poder ejecutivo. No, sin duda que sí, es otra tarea y... En primer lugar, a ver, es un desafío, como siempre, otro lugar de responsabilidad, pero digo, no sé cómo me veo, a lo que aspiro es en primer lugar, representar a todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, particularmente teniendo siempre un oído y los ojos puestos en Santo Tomé para colaborar en todo lo que pueda. Tratar de colaborar en lo que más se pueda en lograr la gobernabilidad y apoyar al gobierno del Frente Progresista, pero como siempre digo, representando a los vecinos. Yo no me veo desde un lugar pasivo, sino activo, dando la discusión donde haya que darle, como siempre digo, si se me tiene en cuenta, si se me respeta, si existen los mecanismos para discutir dentro del bloque, voy a ser un diputado disciplinado, como se dice habitualmente, y si el gobierno provincial no se maneja bien con la legislatura, bueno, haré oír mi voz cuantas veces sea necesario, ¿no? La relación del actual gobierno con los legisladores del Frente Progresista nunca ha sido del todo aceitada y buena. Esperemos que el Lichi mejore esa relación. Gracias, Pablo, por estos minutitos. Hasta cualquier momento. Aquí, en el Hotel Intertower de la ciudad de Santa Fe, en este caso en la habitación o en la suite presidencial que tiene el hotel, compartiendo los los nuevos platos que tiene la nueva carta de Julio Restaurante, en este caso un matapita de cerdo con papas rebozadas, unos tomatitos chorris y unas calabacitas que veo por ahí abajo hechas tipo a la plancha, a la chapa iba a decir yo también. Aquí saboreando y disfrutando de este lugar tan acogedor como es la suite presidencial que tiene el Hotel Intertower de la ciudad de Santa Fe, lo recomiendo. My little lover girl. My little lover girl. Yeah, my little lover girl. She loves you. Recomiendo.